Gracias a Dios. Ponte de pie, por favor. Buenos días. Vamos a tomar este tiempo, a disponer este tiempo para alabar y adorar al Señor. Él es grande, Él es maravilloso, amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque a través de ese sacrificio me has dado vida eterna. Y Señor, yo sé que tú me cuidas, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, Padre, a cada momento. Yo sé que cuidas a mi familia, Señor. Yo sé, Padre, que tú estás haciendo una obra en mí y en todos los que me rodean. Y por eso yo te canto y te alabo y bendigo tu nombre y te exalto, oh Jesús, Padre eterno, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús levantamos el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, y a Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. Esto por nosotros. Bueno, gracias a Dios. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Una vez más. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. La última vez así. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado.
mañana declaramos que nos has hecho libres, amén. ¿Cuántos son libres? Dile, Señor, levanta tus manos. Dile, gracias, Señor, porque me has hecho libre. Las cadenas del pecado han sido rotas en el nombre de Jesús, amén. Vamos a declarar esto en esta mañana. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Amén. Vamos a levantar un fuerte aplauso al Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. ¿Cuántos saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿Sabes por qué el gozo del Señor es tu fortaleza? Porque cuando tú tienes gozo es porque le estás creyendo a Dios, amén. Cuando tú tienes gozo es porque tienes la convicción de que tienes un Dios grande, amén. Porque tienes la convicción de que tienes un Dios que es sobre todo, amén. Vamos a decirlo otra vez. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Amén. Yo soy libre
Señor Jesús. Gracias, Padre, porque esas cadenas, Señor, que nos ataban han sido rotas. Amén. Y vamos a seguir alabando al Señor. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios de milagros, y para lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Amén. Vamos a declararlo en esta mañana. Eres alabado, eres exaltado.
tanto de lo material como de lo espiritual. Te adoramos, Jesús, y te damos las gracias por todo en esta mañana.
levantado con poder en nuestras vidas, Señor, y por eso te adoramos en esta mañana, Señor. Vamos a decirlo una vez más. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán Tú eres grande, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre. Te has manifestado en nuestras vidas, Señor, y sigues obrando en nuestras vidas, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, solo tu voluntad, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nosotros siempre, a todo momento, Señor, para que podamos cumplir con tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la reunión. Buenos días. Pues vamos a dar paso a la palabra de Dios y pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Bueno, pues ponemos este tiempo en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre. Te damos gracias, amado Dios, por esta oportunidad. Te pido, mi Señor, que seas tú, Señor, en nosotros. Te pido, Señor, que seas tú, mi Señor, en esta conferencia. Que seas tú, Señor, tocando mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos. Y pues he titulado a esta conferencia Permanece de pie. Permanece de pie. Y precisamente cuando estaba estudiando sobre este texto, sobre esta conferencia, estaba recordando que hace ya algunos años me tocó hacer mi servicio militar y pues como ya se me había pasado el tiempo, pues ya era remiso y por lo tanto pues ya me tocaba marchar. Y recuerdo que gran parte del tiempo del estar en el campo militar era estar de pie y te ponían en una sola posición por mucho tiempo. Esto pues era incómodo, veía que algunos como era una sola posición se desmayaban, veías cómo caían, pero tú no tenías la oportunidad de voltear a levantarlo. Él solo se tenía que levantar. Entonces pues algunos era porque no habían comido bien, otros por las desveladas, porque teníamos que estar a las 7 de la mañana, era la hora de entrar y a los retardados pues no los recibían. Y bueno, no entendía el propósito porque gran parte del día era estar de pie en una sola posición. Sin embargo, tenía que haber algo por qué lo hacían así. Y bueno, tenías que tomar las indicaciones porque también pues había disciplina si no lo hacían. Si una persona se desmayaba, pues lo hacían que se recuperara y después lo ponían a hacer algún tipo de ejercicio.
Entonces no convenía tampoco desmayarse porque no le daban la oportunidad de estar sentados. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios, ahí a Primera de Timoteo. Esto quiero que lo analicemos. Estamos ahí en Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: exhorto ante todo. Bueno, esta palabra exhorto también puede ser recomiendo, te invito. Dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí hay cosas que son importantes en esta fracción, en estos versículos. Dice peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por todos, no hay excepción. Y en el versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la palabra conocer tiene que ver con relacionarnos con Dios, que lleguemos a tener esa relación con Dios, llegar al conocimiento de la verdad. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que Jesús es la verdad. Un día estaba Pilato delante de Jesús y le pregunta: ¿qué es la verdad? Y tenía la verdad delante de él y no le conoció. Bueno, pero el Señor nos está diciendo aquí que Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Estamos en un momento, vamos a decirlo así, un momento difícil. Una pandemia que ha paralizado a nivel mundial. Una pandemia que ahora los cristianos también permanecemos quietos y nos hemos sentado a esperar que pase esta pandemia. Pero el Señor dice que quiere que todos le conozcan, que todos lleguen al conocimiento de Él, que todos sean salvos. Y vamos ahí a Romanos capítulo 10, al libro de Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. O sea, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces nosotros tenemos una gran tarea: que todos le conozcan al Señor para que invoquen su nombre. Pero en el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces vemos aquí en esta fracción, en estos versículos, que bueno, pues el nombre del Señor tiene que ser conocido. Pero ¿cómo le van a conocer si nosotros no le predicamos? Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no llevamos esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Y algo que hemos estado viendo o que se ha estado analizando acerca de todo esto es que nosotros somos los que deberíamos llevar esas buenas nuevas, dar ese evangelio, pero pareciera que nosotros estamos tan preocupados más bien en viendo las cifras de los muertos por el coronavirus y sus variantes. Estamos tan preocupados por ver cuándo va a cambiar el semáforo para ponernos a chambear. Estamos viendo qué dicen las noticias acerca de todo esto. Y en Proverbios 22:3 nos dice: el prudente ve el peligro y lo evita. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces pareciera que el proverbio da favor a que nosotros debemos estar quietos en casa sin predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo van a conocer al Señor?
Entonces, ¿cómo lo van a invocar? ¿Cómo van a predicar en su nombre? En Oseas 6:6 dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere que los hombres le conozcan, pero nosotros estamos atemorizados ante esta situación. Y así como dice el proverbio, ¿no? Estamos viendo el peligro, sí lo tenemos que evitar, pero esto no nos debe dar la oportunidad o dejarnos quietos, estar sentados. Debemos predicar la palabra de Dios. Y esto es por eso que a esta conferencia le he puesto permanece de pie. Y vamos a ver ahorita acerca de esto. Dios sabe acerca de esta pandemia, por supuesto que lo sabe. Dios sabe todo lo que está sucediendo a nivel mundial, Dios lo sabe y tiene control de todo esto. Pero si nosotros no actuamos, si nosotros dejamos de predicar la palabra, entonces no estamos confiando en Dios. Hay tantas estrategias que se pueden ocupar para predicar la palabra. Mientras la congregación estuvo cerrada, bueno, pues hacían conferencias en internet, y esto a veces da la oportunidad para que estuvieras en tu sala tomándote un cafecito y escuchando la conferencia, y pareciera que con esto cumplíamos el objetivo, el propósito de Dios, pero no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Vamos a Mateo 24, al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer los versículos del 3 al 13. Dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjate, puedes decir que no estamos en los tiempos difíciles, o puedes creer que no estamos en los tiempos finales, pero el Señor está advirtiendo que se van a levantar falsos cristos, y los cristianos sentados porque tenemos miedo de ser contagiados. Y por eso se levantan los falsos profetas y les damos la oportunidad de que presenten cristos falsos. Y la gente siguiendo a los cristos falsos, porque los cristianos tenemos temor de ser contagiados. Y no estoy diciendo que no debemos tomar las precauciones, pero sí debemos tomar estrategias. Hay personas que se consagran al Señor como misioneros y ellos se van donde los están persiguiendo por predicar la palabra de Dios. Y aún siguen ahí. Y aún la pandemia no los ha parado. Y hoy nosotros debemos verdaderamente ponernos de pie. Siguiente versículo. Dice, porque versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación o los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor habla acerca de que va a haber aborrecimiento para los cristianos por causa de su nombre. Pero si nosotros no lo predicamos, o sea que a nosotros no nos va a pasar nada. O sea, no podemos tener temor de estas situaciones. 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjate, muchos falsos profetas. Un profeta es el que anuncia, el que habla de parte de Dios, el que denuncia las cosas que están mal. Y se van a levantar falsos profetas, y son los que ahorita están ocupando el lugar de los cristianos, son los que ahorita están buscando estrategias para engañar a la gente. Pero los cristianos estamos contentos porque ya somos salvos. Dice el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el versículo 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar no es quedarse quieto o estar sentado, es trabajar para la obra de Dios. Perseverar es mantenerse de pie, es ser fiel
al compromiso que ha hecho con Dios, a cumplir los mandamientos de Dios a pesar de la tentación, a pesar de la oposición o a pesar de la adversidad. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, el Señor nos está diciendo que en otro tiempo habló a los padres por medio de los profetas. Pero fíjate, el versículo 2 dice: y en estos postreros días o últimos días, que es desde la resurrección del Señor, estamos diciendo son los últimos días. Y en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios sigue hablando, y esto nos debe de dar motivo para seguir predicando el nombre del Señor, porque Él nos sigue hablando. El día que Dios ya no nos hable, entonces sí, estamos en problemas. Nos han estado diciendo que vamos a salir a compartir las buenas nuevas, que vamos a ir a predicar, y muchas de las veces la gente se apunta, pero solamente como una forma, a ver qué van a hacer, qué va a pasar, solamente como para ir como por curiosidad. Pero no, si vamos a ir a compartir, tenemos que prepararnos para llevar este mensaje. Estábamos orando ahorita porque el Señor alcance a nuestros vecinos, las colonias que están aquí alrededor. Y no van a ser alcanzados solamente porque oremos. Tenemos que llevar esas buenas nuevas. Tenemos que salir nosotros a predicar. Y pues bueno, el estar preparándose, ¿verdad?, para llevar esas buenas nuevas. ¿A quién le vamos a ir a predicar? Vamos, ¿qué nos dice la palabra? Marcos 16. Marcos capítulo 16, vamos a leer los versículos 15 y 16. Nos dice la palabra de Dios: les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas. Empezó en la Nueva Versión Internacional, lo voy a leer en la Reina Valera, perdón. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cómo van a creer si nosotros no les predicamos? Si nosotros no salimos a compartir las buenas nuevas. Hace tiempo, ya había empezado lo de la pandemia, una persona me fue a ver a la casa para decirme que si podía orar por un enfermo que estaba grave. Y pues le dije, pues sí, vamos. Y fui a orar, y en el camino me dijo: es que el sacerdote no quiso ir. Entonces vengo a ver si alguien de aquí sí quiere ir a orar por esa persona. Y bueno, pues fui. La persona estaba ya muy mal. Podía hablar, le compartí de la palabra, se reconcilió con Dios, aceptó a Jesús como Señor y como Salvador, y al día siguiente hablé para ver cómo seguía y me dijeron: ya falleció. Y eso no es una forma de exaltar mi trabajo, sino es una forma de decir cuántos se nos han ido y nosotros no les compartimos de la palabra de Dios. Cuántos se han ido sin conocer la palabra de Dios. Y no es porque no haya palabra, es porque nosotros nos hemos sentado, no nos hemos puesto de pie. Y estamos esperando que Dios nos hable y que Dios me diga: ya es tiempo de salir. O yo creo que el Señor está diciendo: ahorita, como es tiempo de pandemia, tómate un té, relájate, descánsate, tómate unas vacaciones en lo que cambia el semáforo para que vayas a predicar. No, creo que el Señor nos habla por medio de la palabra y nos dice que el predicar la palabra no va a ser nada fácil. Pero algo que tenemos que tener presente es que el Señor va a ir con cada uno de nosotros, que el Señor nos va a acompañar. La obra es de Él y Él la va a respaldar. Vamos a ver cómo le fue a uno de los profetas que el Señor envió a trabajar. Ahí en Ezequiel, vamos al Antiguo Testamento. Ezequiel en el capítulo 2. Muchas de las veces
las personas, los cristianos, decimos, es que Dios tiene que hablar a mi vida, es que yo quiero que Dios me hable, es que yo quiero que Dios me ponga a trabajar. Y Dios nos ha dejado la gran comisión y nos ha puesto a trabajar. Vamos allí al libro de Ezequiel, en el capítulo 2, vamos a leer versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Fíjate, o sea, Dios le dice a Ezequiel, ponte sobre tus pies. No le dijo, tómate un descanso, siéntate, vamos a tomarnos un café para poder platicar. Es que Dios está demandando acción. Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y aquí vemos que dice entró el Espíritu, y estamos hablando del Espíritu Santo porque está escrito con E mayúscula. Entonces, qué padre que el Señor le haya hablado a Ezequiel. Imagínate el Señor diciéndote, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y así como soldadito, ¿verdad? Te pones de pie. Aquí estoy, Señor. Y entra el Espíritu en ti. Pero esto, ¿verdad? Es por algo. Dice, y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes alegres, sanas, hermosas, preciosas. No, estoy leyendo otra versión, creo. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, fíjate, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Y eso es lo que el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros, que tenemos que prepararnos para llevar ese mensaje a gente rebelde que no le han conocido, pero tienes que ir con la disposición y tienes que ir lleno del Espíritu Santo para poder predicarlo. Imagínate, gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y nosotros podemos ver eso también en nuestros días. El problema no es solamente los de afuera, sino también dentro de la congregación. El Señor estaba hablando a su pueblo, a los que le seguían, a los que le conocían. Y el Señor hoy está hablando a la iglesia. También nos hemos rebelado contra el Señor. Dice, yo pues te envío a hijos de un alegre rostro, de una sonrisa, ¿verdad? De duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Dios, el Señor. Vas a dar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que dar, la palabra de Dios. No es lo que a mí me guste, sino el mensaje que el Señor está dando. Esto ya se pone entonces complicado. Y nosotros con una pandemia encima. Versículo 5 dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre sabrán que alguien les predicó, que alguien les compartió la palabra de Dios. ¿Acaso? O sea, puede ser que te escuchen, como puede ser que no te escuchen. Porque muchas de las veces hasta nosotros queremos tener la audiencia a nuestro favor. Sí, pero a mí que me pongan gente que sea tranquila, gente que no se rebele. Y pues no, el Señor nos está mandando, así como a Ezequiel, ¿verdad? A gente de duro rostro. No sé cómo será eso. Nada más voltea a ver a tu compañero, a ver si no tiene duro rostro. Bueno, el cubrebocas ya le ayuda. Dice el versículo 6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre flores y algodones, entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. O sea, fíjate a lo que se va a exponer el que lleva la palabra de Dios. Y después de esta conferencia no vayas a decir que mejor
No. Dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Está recalcando esta palabra rebelde. Y el 8 nos dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Y esto lo está diciendo a ti que representas un grupo, a ti que eres padre de familia, a tú que estás al frente de algún grupo. Dice el Señor, no seas rebelde como ellos. ¿Cuántas de las veces nos rebelamos contra el mismo Dios, queriendo hacer las cosas a nuestra manera? No seas rebelde como la casa rebelde, como la casa de Israel. ¿En qué momento puedo yo ser rebelde? Cuando quiero que las cosas se hagan a mi manera, cuando no estoy dispuesto a escuchar a mis líderes. Es impresionante lo que a veces podemos escuchar, y lamentablemente, bueno, pues a veces podemos expresarnos de muchas maneras. Hay gente que está buscando una congregación donde puedan crecer, y me quedo pensando si será que allá habrá más libros de la Biblia, o habrá otro Señor, o habrá otro evangelio, porque creo que la palabra es la misma, el evangelio es el mismo. Y por otro lado, escucho también que es una pastora. ¿Por qué no un varón? Y esto es impresionante. Y cuando ahorita que oraba precisamente por Lidia, utilicé el texto de Efesios 4:11, donde dice la palabra de Dios, Él mismo constituyó, Dios mismo. Y si es por el título, no te metas en conflicto, sigue la palabra de Dios. Hemos sido tan rebeldes con el Señor, y nosotros decimos, nos jactamos de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, pero estamos manifestando rebeldía aún a las cosas de Dios. Y esto es impresionante para nosotros. El Señor nos dice, no seas rebeldes como ellos. Estamos buscando justificar el no someternos a la palabra de Dios, porque al que seguimos es a Cristo. A quien debemos seguir es al Señor, y está su palabra, y lo que se está exponiendo es su palabra. Entonces el hombre busca cómo justificarse de las cosas de Dios. Ahora muchos de nosotros podemos decir, bueno, ya tengo tiempo con el Señor, yo no cometo pecado, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no soy alcohólico, yo no soy ladrón, yo voy al día con mis cosas, yo no tengo pecado, soy un hijo de Dios. Y esto pareciera ver que te justifica para que no prediques a Cristo. Pero vamos al libro de Santiago, capítulo 4:17. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que hay un pecado de acción, un pecado que se comete, pero también hay un pecado de omisión, por no hacer lo que nos corresponde. Y esto, delante de Dios, también es pecado. Entonces, si crees que puedes estar con los brazos cruzados, que no es tu responsabilidad, la gran comisión es para todos. Debemos llevar el evangelio. Y a los que ya el Señor nos ha puesto al frente de algo, tenemos que trabajar ahí. Y nos dice la palabra de Dios, no seas rebelde como los otros que son rebeldes, porque estamos manifestando rebeldía. Y bueno, si no queda claro en esta versión, la Nueva Versión Internacional dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Entonces, por donde le busquemos, el Señor nos pone a trabajar. Dios habla, ¿sí?,
Dios ha hablado al profeta para que lleve ese mensaje. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha hablado para dar mensaje, para dar de su palabra. No tienes excusa. Todos debemos predicar la palabra de Dios. Estamos esperando que cambie el semáforo para poder predicar. Estamos esperando, ¿verdad?, que la situación se ponga más cómoda, y si se pone más difícil, porque la palabra de Dios nos dice que las cosas se van a poner feas, que va a haber un principio de dolores, y nos dice el Señor que tengamos cuidado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y esperamos a que pasen las situaciones para poder decirle al Señor: voy a trabajar hasta que todo esto se calme. Y si el Señor dice, y si va a seguir así, ¿cuándo voy a compartir la palabra de Dios? Porque leímos que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, quiere que todos le conozcan, y esto nos toca a ti y a mí, llevar este mensaje a la gente que no le conoce. Nosotros decimos que somos siervos, que somos esclavos, y esa palabra, a mí me gusta cómo, vamos allí al libro de Romanos capítulo 1. En el libro de Romanos capítulo 1, con el versículo 1, tenemos como Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo se dice a sí mismo esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿sí?, apartado para el evangelio de Dios. Imagínate una pandemia en la época de Pablo. Pues no va a predicar porque pues ¿cómo se va a contagiar? Solamente tendría el título. Pero ¿dónde estaría el ser esclavo? ¿Dónde estaría el ser siervo? Solamente se queda en el título. Y posiblemente estamos esperando que Dios nos dé un título. Y sí, nos dice la palabra que Dios nos va a dar un título con letras doradas para que lo podamos colgar allí en nuestra sala. Lucas 17. Allí en el Evangelio de Lucas 17, ya no lo encuentro. Lucas 17, ahí en el versículo 10, ahí nos dice cómo va a estar nuestro título. Dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y ese va a ser nuestro título que vamos a tener en la sala, con el título con letras doradas: siervo inútil. Y no es porque el Señor menosprecie nuestro trabajo, sino porque muchas de las veces nosotros nos jactamos de lo que hacemos cuando lo hacemos de malas, cuando no lo hacemos con compromiso, cuando no lo hacemos bien. Y leíamos ahorita, pero vamos a regresar nuevamente ahí a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. En el versículo 8 nuevamente dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Vamos a leer el versículo 3, el capítulo 3, 1. Vimos que el profeta es el que anuncia y el que denuncia, el que anuncia las cosas de Dios. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comí, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Te das cuenta? Dios aquí primero está alimentando al enviado, al que va a salir a compartir, primero le está alimentando. Coma el rollo, llénese bien, ¿sí? Que todo su ser se tome los nutrientes de la palabra de Dios. Cuando nosotros comemos algo, el cuerpo está preparado para repartir los nutrientes.
Y así cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, también la palabra, ¿verdad?, va a cumplir su efecto. Entonces coma la palabra de Dios. Usted que es líder, aliméntese de la palabra de Dios, porque hoy en día hasta esto se está convirtiendo en un problema para la iglesia. Los que están al frente de grupo no quieren tomar clase, no quieren reunirse, no quieren estar en las conferencias. ¿Por qué? Porque están sirviendo. ¿Y entonces qué están dando? Porque el Señor dice: primero usted coma. Y su sabor fue dulce como la miel. ¿Qué es eso que es como la miel? Y recuerdo cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: te llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. O sea, algo agradable, algo bueno, pero primero lo tengo que comer yo. Tengo que llenarme primero de la palabra. Es por eso que a veces nos equivocamos y si no recibo yo de la palabra, ¿qué le voy a dar a los demás? Versículo 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Pero te das cuenta, primero le dijo: aliméntate de la palabra y después la vas a llevar. Versículo 5: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Los que salen de misioneros, ellos sí salen a otra cultura, ellos salen a otra lengua. Conocí a unos misioneros en Oaxaca. Ellos entran a los pueblos, a las etnias, y ellos, para predicarle a ese pueblo, tienen que aprender la cultura y aprenden la lengua para compartir la palabra de Dios. Y pasan mucho tiempo estudiando sobre la lengua, sobre la cultura, para poder predicar la palabra de Dios. Y el Señor aquí te dice: para ti no es difícil. Tú vas a salir a compartirle a gente que habla tu propia lengua. Para ti no es tan complicado. Complicado lo tienen aquellos que se van a otros países, aquellos que se van a las etnias. Había 2 jovencitas ahí en Tlaxiaco, en la casa misionera, que salían a compartir a una comunidad, a una etnia de los triquis con otra lengua, y ellas aprendían todo lo que ellos, la cultura, el alimento, la lengua, para poder hablarles de la palabra de Dios. Y era mucho tiempo de estar preparándose para compartir el evangelio. Una chica de Aguascalientes, una jovencita, vistiéndose un huipil para compartir la palabra de Dios. O sea, ve esta parte, o sea, esta jovencita estaba apasionada por Cristo, que quería darlo a conocer a estas etnias. Y dejó a su familia, y no te estoy diciendo de una mujer ya que dijeras que estaba aburrida de la vida, que ya no tiene nada que hacer. Era una jovencita, y ella se entregó, le dio su vida al Señor y estaba compartiendo la palabra de Dios. En algún momento, bueno, pues tenía contacto con ellos, y recuerdo algún momento que me mandan un mensaje que estuviéramos orando, porque en el pueblo donde ellas entraban a compartir, se dieron cuenta que eran cristianas, y varias de las autoridades agarraron machetes y les dijeron: se salen de este lugar, aquí no las queremos. ¿Y tú crees que esta chica esa se regresó a Aguascalientes y dijo: no, qué bueno que me dejaron salir? No, se fue a otro pueblo a compartir la palabra de Dios y aprender otra lengua. Porque algo de lo que también aprendí o que vi ahí es que pueden hablar la misma lengua, el triqui, en una comunidad y en otra, pero hay variantes, y tiene que conocer las variantes para poder predicar. El Señor nos está diciendo: sal a compartir aquí con tus vecinos, vas a compartir la palabra. Tú no tienes que aprender otra cultura, tú tienes que conocer la palabra, comerla y compartirla. El profeta dice que era agradable, su sabor era dulce como la miel. Y cuando tú comes algo que te agrada, pues lo demuestras, pones tu cara de satisfacción. Cuando algo no te agrada, pues lo vemos en el rostro. La gente tiene que ver
que estás comiendo la palabra de Dios. Se tiene que reflejar en tu vida, se tiene que reflejar en tu rostro. Mm, 6 dice: no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. O sea, son tan rebeldes. ¿Cómo pudiera ser alguien tan rebelde? Alguien que ha visto la misericordia de Dios, alguien que ha visto el poder de Dios. ¿Cómo puede ser tan rebelde? Y en eso tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos cuánta rebeldía hay sobre las cosas de Dios. Cuánta rebeldía, cuántas justificaciones ponemos. Y si buscamos justificaciones, pues ya podemos estar poniendo esta pandemia como un buen pretexto para no predicar, para no compartir la palabra de Dios. Pero el Señor dice: ponte sobre tus pies. Versículo 8 de capítulo 3 de Ezequiel, versículo 8: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamantes, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Esto de poner la palabra en el corazón, de estar atento a lo que el Señor está hablando, es en cada una de las clases. Dios nos habla por medio de su palabra, y aquí en la congregación tenemos la oportunidad de recibir la palabra pues por decir, los niños, los de cuna, los adolescentes, jóvenes, matrimonios, solteros, de todo. La palabra es expuesta y Dios nos hablará a cada uno de nosotros. Algo que se hace increíble es que está una clase de Antiguo Testamento los miércoles, pero son muy pocos los que asisten a esta clase. O pensarán que porque es Antiguo Testamento Dios ya no habla. Dios sigue hablando en el Antiguo Testamento para nuestros días. Dios nos sigue hablando. Entonces Dios tiene tanto interés en comunicarnos de su amor, y Dios tiene tanto interés en que nosotros compartamos de este amor hacia los demás. Pero nosotros nos estamos enfriando, nos estamos sentando, y la palabra dice que debemos perseverar. ¿Cómo vamos a compartir la palabra con esta gente de duro rostro? Bueno, primero tengo que comer el rollo y tengo que sentir su sabor dulce. Y después vamos a 1 de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Nos da instrucciones el Señor cómo podemos hacerlo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y la Reina Valera dice: sino santificad a Dios el Señor en su corazón, en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Vamos a compartir, no porque sea gente de duro rostro, no porque sea gente rebelde,
llegues a querer imponer la palabra. Tiene que ser con reverencia, tiene que ser con amor. ¿Sí? Nos lo dice aquí, tiene que ser con mansedumbre. Si tú te llenas de la palabra y compartes la palabra, entonces Dios empezará a actuar en sus corazones. A veces nos queremos adelantar, a veces le queremos decir a Dios que yo le ayudo para que la gente reciba, y empezamos a dar bibliazos y empezamos en algunas de las situaciones. Esto me tocó con un amigo que le compartí la palabra. Se congregó y el pastor llegó a su familia, empezó a compartirles la palabra, todos empezaron a recibir la palabra y tenían ellos una imagen que para la familia era pues algo muy importante. El pastor se le ocurrió arrancar la imagen y tirarla en ese momento, romperla, porque dijo: esto ofende a Dios. Pero más que le ofendiera a Dios, ofendió a estas personas y no quisieron escuchar más del Evangelio. Se hace con respeto, con reverencia, con mansedumbre, para que pueda llegar la palabra de Dios. Y en Ezequiel 3, vamos a leer 7 y 8. Ezequiel 3, versículos 7 y 8. Perdón, el versículo 8 nada más dice: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Esto es que ellos han sido muchas veces aferrados a sus costumbres, a sus ideas, y esto es lo que te comentaba, no lo puedes hacer de una forma violenta, lo tienes que hacer con mansedumbre, con amor. Pero si ellos se han aferrado, nosotros debemos aferrarnos a compartir la palabra, pero con mansedumbre, con estrategia, con amor. ¿Cómo llegar a un corazón que necesita escuchar el mensaje de Dios? Y puede ser que no te escuchen, pero siempre sabrán que hubo un profeta que les habló de parte de Dios. Siempre sabrán que alguien estuvo interesado en compartir las buenas nuevas. Y quiero decirte que a mí muchas personas me compartieron el Evangelio. Yo estaba en una religión y fueron muchas personas. El Señor mandó muchísimas personas, pero no quería, porque era rebelde. No quería escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Yo decía que mi religión era la verdadera y nadie me la iba a cambiar. Pero tantos fueron los que compartieron la palabra que en algún momento cumplió su efecto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y cumple su propósito. Tienes que exponer la palabra de Dios. Tu responsabilidad no es cambiar a nadie, deja que lo haga el Espíritu Santo. Tú sujétate a la palabra de Dios. Vamos a Segunda de Timoteo. Vamos a terminar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, con pandemia y sin pandemia, con persecución y sin persecución. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Prepárate, porque vamos a salir a compartir la palabra de Dios, no como un espectador, no solamente como un espectador, no porque vas a ver qué es lo que regalan, porque posiblemente van a dar solamente insultos, pero tienes que ir preparado para compartir la palabra de Dios. Y terminamos con Sofonías 3. Sofonías 3, 17.
tomo este texto como una promesa de Dios para que nos animemos y verdaderamente podamos predicar a Cristo, hacerlo con gozo y con alegría. Dice Sofonías 3:17: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor se gozará, el Señor se alegrará y se manifestará como poderoso, dice, y Él salvará. Y el Señor quiere salvar a aquellos que no le conocen, pero tú y yo tenemos que anunciar esas buenas nuevas, esas buenas noticias. Debemos confiar que el Señor sigue actuando en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, es lo que quería compartirte para el día de hoy. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. No era un regaño, era una exhortación a que nos pongamos a compartir la palabra de Dios. Tenemos